Buenas tardes. ¿Qué tal? Si quieren, arrancamos, damos ya comienzo a este evento. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro de ciencia en constante evolución. Es, por supuesto, un placer encontrarnos de nuevo para retomar esta iniciativa en constante evolución que comenzamos en el año 2019. Por aquel entonces celebrábamos además el 20º aniversario de la Fundación Pfizer. El objetivo de lo que aquí hacemos de este encuentro es conocer y analizar avances que protagonizan nuestra sociedad en diferentes campos, creatividad, tecnología, inteligencia artificial, big data, en general todo aquello que implique innovación social y científica. Los cambios en estas áreas, pues digamos que han marcado fuertemente, ¿no?, las últimas décadas, sobre todo estas últimas 2 décadas que compartimos. Y mirando al pasado, a esos años, queremos de alguna manera pues atisbar cómo podría llegar a ser nuestro futuro. En esta ocasión, y con motivo de la Semana Europea de la Mujer y la Niña en la Ciencia, abordaremos el rol de la mujer en este ámbito a lo largo de la historia, pasado, presente y futuro. Tenemos con nosotros a Sergio Rodríguez ya. Hola, Sergio, ¿qué tal? Forma parte de la etiqueta. Bienvenido. Adelante. Gracias, Luis. Y buenos días a todos. Y bienvenidos a este encuentro, que ya lo estaba un poco comentando Luis, el motivo del por qué. Este encuentro que llamamos Ciencia en constante evolución, pasado, presente y futuro de las científicas, en el mundo. Desde hace 2 años, en la Fundación Pfizer, comenzamos a realizar estos encuentros, con motivo de la celebración de nuestro 20 aniversario. El propósito era promover la reflexión y análisis sobre la evolución en nuestra sociedad de algunos aspectos muy diferentes. Fue tan buena la acogida que hemos decidido prolongarlos y continuar con ellos. Y en estas 2 últimas décadas hemos presenciado avances muy importantes, científicos, tecnológicos o sociales. Y estos tipos de encuentros nos invitan a intentar profundizar un poco en el origen de todos ellos y en la importancia y el efecto que ha tenido, tiene y sin duda va a tener en el mundo en el que vivimos. Hoy hablamos de un tema clave, que es el papel de la mujer en la ciencia y la necesidad de impulsar su protagonismo en todo este ámbito. Hay una falta de vocaciones femeninas en las denominadas carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yo tengo en casa un ejemplo claro. Mi mujer es ingeniero y cuando ella estudió la carrera hace unos años, eran muy poquitas las mujeres que había en la facultad. Estudió aquí en Madrid, en la Politécnica. Mis 2 hijos están haciendo los 2 mismos ingeniería. Y la situación ha cambiado mucho. La situación es exactamente igual. En la clase de mis hijos sigue habiendo muy pocas mujeres. Y esto es algo que sin duda habría que corregir. Hay un estudio de la UNESCO que se llama Descifrar el código, la educación de las niñas y las mujeres en STEM, que confirma que solo el 35% de los estudiantes científico-tecnológicos en el mundo son mujeres. Si nos vamos a España, si miramos la situación que tenemos aquí en España, es bastante peor. El porcentaje está en torno a un 12%, según un informe del año pasado, del 2020, se llama Empleo, IT y Mujer, 10 profesiones con futuro, que lo ha elaborado Infoempleo y la Universidad Internacional de La Rioja. Sin embargo, en España sí que contamos con referentes femeninos reconocidos a nivel mundial. En el ámbito científico, tenemos a Margarita Salas, María Blasco, Flora de Pablo, Josefina Castelví o Ana María Cuervo, solo por citar algunos ejemplos que son de sobra conocidos. Sin embargo, en el pasado, lamentablemente, las mujeres científicas no tenían el mismo reconocimiento que sus compañeros y esto ha repercutido, aunque en la actualidad probablemente haya menos figuras femeninas en la ciencia. Lo que es un hecho, y afortunadamente la sociedad está experimentando un cambio a favor de la igualdad en todos los ámbitos, y este es otro más que ha tenido reflejo y sin duda alguna en el campo científico. Todavía tenemos muchísimos desafíos y uno de los más relevantes es fomentar las vocaciones científicas entre mujeres y niñas. Y una de las mejores formas de enfrentarnos a ellos es la educación, acercar a niños y niñas por igual y de una forma natural, de forma que esto repercute a que haya más mujeres que se interesen y se especialicen en la formación científica. Por estas razones, hace 6 años ya la Asamblea General de Naciones Unidas instauró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
para intentar fomentar su vocación, acceso y participación plena y equitativa en la ciencia. Cada 11 de febrero conmemoramos este día para continuar avanzando por este camino. Y en la Fundación pues queríamos sumarnos a esta fantástica iniciativa. Para abordar el papel de la mujer en la ciencia, hoy contamos con 2 testimonios de excepción y que lo van a ver todos ustedes en muy pocos minutos, a través de los cuales vamos a poder conocer las barreras y los retos y qué pasos hay que seguir dando para afrontar estas barreras y retos y aprovecharnos de todo ese talento femenino también en la ciencia, sin duda. Déjenme simplemente un pequeño apunte sobre la Fundación y por qué estamos hoy aquí desde la Fundación Pfizer. Nosotros empezamos hace 20 años con una misión, y es que la innovación y la ciencia estuvieran al alcance de toda la sociedad lo antes posible. Facilitar el acceso supone pues, una oportunidad para todos en el sistema de la salud, especialmente para los pacientes, que son el eje central de nuestro trabajo y nuestros esfuerzos. Y para materializar este compromiso, pues llevamos a cabo diferentes iniciativas. Los premios de innovación científica, con los que apoyamos a jóvenes investigadores y que ya tienen un largo recorrido, ya llevamos muchos años con ellos. Y de hecho, querría señalar que este año lo han ganado 2 jóvenes científicas. O programas también que fomentan el emprendimiento en salud, como el programa del Desafío Idea Salud o el proyecto Siempre Salud, que arrancamos hace muy poco, el año pasado. Continuamos haciendo encuentros, además, pues como este, de los que bueno, estamos muy contentos y orgullosos, intentando poner foco en la ciencia y en el emprendimiento. Y bueno, no voy a quitar más tiempo de lo que realmente es interesante y es importante, que es escuchar a las 2 invitadas de excepción que tenemos hoy. La primera que quería comentaros es Maitane Alonso Monasterio. Es estudiante de medicina, es investigadora, es inventora y es fundadora de Innovating Alimentary Machines. Y la segunda invitada de total excepción también, y que muchos conocéis, Paloma Domingo García, que es licenciada en astrofísica, es doctora en informática, es directora general del FECIT y otras muchísimas cosas más. Y es un lujo contar con vosotras 2. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Maitane y Paloma, por participar en este encuentro. Y sin más, espero que les guste este debate, que va a ser de total interés, sin duda alguna. Y nada más, te doy la palabra, Luis. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a la Fundación por tener esta idea de hacer este evento y sobre todo hacerlo unos días antes para poder ir abriendo el apetito para las muchas cosas, las muchas ideas que van a seguro surgir estos próximos días. Seguro que saldrá a lo largo de la conversación, pero ojalá no tuviera que ser el 11, ¿no? Ojalá pudiéramos tener una conversación más normalizada sobre estos temas, o incluso no sobre estos temas. Normalmente caminamos hacia ello y las contribuciones de nuestras 2 entrevistadas periodista Sale, creo que son fundamentales, así que muchas gracias, Maitane, muchas gracias, Paloma. Dejadme que empiece por el principio, ¿no? Que supongo que es una pregunta obvia en esta situación, pero Paloma, quiero empezar por ti. Tú te licencias en astrofísica en un momento, intuyo, que si aun los datos que nos decía Sergio ahora sigue habiendo una asimetría, me imagino que había mucha más asimetría. ¿Cómo es ese interés por hacer astrofísica y luego la experiencia de estudiarlo? Pues bueno, buenos días a todos. Sergio, muchas gracias, Nacho, por habernos invitado a formar parte. Bueno, Maitane y yo estábamos encantadas, hemos estado hablando antes de entrar ahora, y la verdad que para nosotros es un placer poder compartir la experiencia que tenemos en este ámbito. Y no te creas, antes había muchas más mujeres que estudiaban física que hombres, ahora ha caído sustancialmente. Cuando yo estudié, no tanto por mi vocación en astrofísica en concreto, que sí que ahí éramos muy poquitos, pero es verdad que la titulación tenía, te diría que alrededor de un 35, 40, 65, bueno, completas al 100%. Y realmente, esta pregunta me la han hecho varias veces. Me acuerdo que lo hablaba contigo el otro día, Luis, porque yo no tenía acceso ni a los youtubers ni a nada parecido, teníamos muy poquitas fuentes de información
Y recordando, me habéis hecho pensar, y pues había una colección de cromos que se llamaba Vida y Color, que para los que tenemos unos poquitos más años, yo solo me quedaba con los cromos, tenemos un montón de hermanos, yo me quedaba con todos los que tenían que ver con planetas, con estrellas, con cosas parecidas. Y otra de las cosas que me marcó mucho fue, recuerdo aquella noche de julio de hace 51 años ahora, cuando llegó, bueno, 51 todavía no, el hombre a la luna. A mí me pareció fantástico. El hecho de ver cómo, estamos hablando de hace mucho tiempo, cómo alguien podía subirse en una nave y llegar a la luna y poner el pie allí y demás, me pareció una cosa espectacular. Y todos los cálculos que hay que hacer, si habéis visto alguna figura de mujeres ocultas, figuras ocultas, perdón, y todos esos cálculos que había que hacer. O sea que al final juntábamos mis pasiones, me encantan las matemáticas y me gustaba muchísimo más el tema del espacio. Entonces ahí es donde arranqué. Y de hecho yo nunca quise estudiar otra cosa. Tuve serios problemas cuando tuve que rellenar. ¿Sabes que había que rellenar varias carreras? Varias casillas, ¿verdad? Sí, entonces puse astrofísica primero, astronomía después, que es lo mismo pero estudiado por matemáticas, y lo siguiente ingeniería de minas, que ahora no me explico por qué puse ingeniería de minas, pero lo puse, porque no sabía qué poner. O sea que sí, eso fue un poco mis orígenes. Qué interesante. Maitane, bienvenida también. ¿Cómo es para ti algo que tendrás además muy cerca? Luego hablaremos de lo joven que eres y las cosas que has hecho y estás haciendo en esa corta edad, la verdad. Es algo que no se puede saltar nadie. ¿Cómo empiezas tú? ¿Tú también tienes claro que quieres medicina, en tu caso? Pues yo creo que es una respuesta súper compleja, pero bueno, yo lo primero de todo quería dar las gracias también a Sergio, a Nacho, a todas las personas que han hecho esto posible. Por supuesto que para mí es un grandísimo placer y bueno, un honor poder estar aquí con Paloma y también poder conocerte a ti y a todas las personas que nos acompañan hoy. Y a mí claro, esta pregunta me hace echar la vista atrás, porque yo recuerdo, y me da hasta vergüenza decirlo, pero yo nunca pensé que me iba a dedicar a lo que es la investigación. Yo recuerdo cuando era pequeña, igual cuando estaba cursando la ESO, que era la persona que en clase de biología se quedaba medio dormida ahí al sol porque estaba desencantada con el sistema educativo. Y ahora he llegado a la conclusión de que es que todos llevamos un pequeño investigador dentro. Y os voy a contar por qué. Porque si nos fijamos, los niños desde que son muy pequeñitos, yo tengo una hermana que tiene 9 años y lo veo un montón reflejado. Siempre están haciendo preguntas, preguntando el porqué de las cosas, tratando de crear, tratando de construir. Y sin embargo, a medida que vamos creciendo, nos van estableciendo distintos límites, nos van al final apagando esta llama de la curiosidad, ¿no? Y pues la mía, tristemente, se había ido apagando. Y después tuve la enorme fortuna, y que nunca me voy a cansar de dar las gracias a mi familia, que fueron los que nunca dejaron de luchar por tratar de mantener viva, ¿no?, esas ganas de aprender, la curiosidad, las ganas de crear un mundo mejor entre todos nosotros. Y comencé a dedicarme a la investigación únicamente porque nunca me cansaba de hacer preguntas. Sí que es verdad que yo desde pequeña había querido dedicarme a lo que es la oncología, pero también considero que es una edad muy complicada para poder decidir qué quieres ser cuando ni sabes quién eres o ni siquiera has estado. ¿Cómo vas a querer decir que quieres dedicar tu vida a estar en un laboratorio si nunca has estado en un laboratorio, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es muy importante comenzar a trabajar todos estos temas desde lo que es el ámbito de la educación. Yo me considero una persona inmensamente afortunada de poder no solo estudiar lo que me apasiona, sino también dedicarme a lo que me apasiona y saber que te queda el resto de la vida para poder dedicarte a ello. Pero yo creo que también tenemos que abandonar este miedo que tenemos muchas veces a equivocarnos, ¿no? A elegir una carrera o elegir una profesión y que no sea lo que a ti te apasione. Porque en realidad, si no es lo que te apasiona, no es que has perdido 1 año, 2, los que sean, sino que has ganado para encontrar lo que realmente te gusta, porque de verdad que yo os digo de todo corazón que no hay nada más bonito que poder dedicarte a lo que te apasiona y levantarte cada día y poder ver como un sueño, ¿no?, de cuando eras pequeño se hace realidad. Permíteme que insista en una cosa. Tú hablabas ahora de esa llama que tenemos todos como niños, niñas, pero yo diría que hay llamas y llamas. Quiero decir, leo en mis notas que con 15 años empiezas a desarrollar esta máquina para conservar alimentos, ¿no? 2 o 3 años después te ganas un primer premio en sostenibilidad y microbiología, ¿no? Primero y segundo, perdóname. El organizado por el Society for Science and the Public.
¿quién cuida esa llama? Antes mencionabas a tu familia. Es un tema de... Quiero decir, yo entiendo que todo el mundo puede perseguir su sueño, su pasión, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nicho hay? ¿En qué ecosistema estás tú para poder hacer esto con 15 años y de repente la mayoría de gente no puede? Me interesa mucho saber qué te rodea, ¿no? ¿Cómo te imaginan tus padres? ¿Cómo te limitan o no te limitan? ¿Cómo te animan o no te animan? ¿Cómo es tu escuela, además de el aburrimiento de las clases de biología? Jo, te lo sabes casi mejor que yo, ¿eh? Pero al final algo que ha sido muy importante en mi familia siempre es la educación en valores. A mí me da un montón de pena cuando igual vas por la calle, ¿no? Y ves a un niño haciendo preguntas y que muchas veces le dicen que pare de hacer preguntas o que se dedique a otra cosa. Y a mí me parece algo que es muy triste porque estamos cortando raíz lo que serían las ganas de aprender, porque todavía hoy en día en los colegios, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un problema y hay que resolverlo, si lo resuelves de otra manera al que ha sido resuelto igual las soluciones, todavía se sigue echando para atrás y todavía seguimos acallando a la gente que tiene preguntas que igual a veces es porque no sabemos contestarlas, ¿no? En vez de buscar la respuesta. Yo he tenido la inmensa suerte de que en mi casa siempre han luchado contra esto. Y me explico, por ejemplo, nosotros, imagínate, pues cuando se te rompía un juguete, en vez de tirar el juguete a la basura, pues lo utilizábamos para construir otro juguete nuevo, o al final simplemente siempre estábamos tratando de crear y sobre todo intentando crear lo que es un impacto positivo en la sociedad y sobre todo lograr ayudar al menos una única persona. También yo es que os voy a ser totalmente sincera, yo comencé a investigar porque a mi padre le encanta hacer barbacoas y que nosotros somos 5 en casa, pero cocina como si pensase invitar a toda la ciudad. Esta fama que tenemos los de Bilbao, os aseguro que es totalmente cierta. Una vez hicimos un reto a ver si había alguien que conseguía acabárselo y no lo ha conseguido nadie hasta el momento. Y claro, yo comencé a investigar porque te quería dejar de comer las hamburguesas de mi padre. De tu padre. Acabé desarrollando un nuevo método de la conservación de alimentos. Entonces, este tipo de cosas surgen de casualidad, ¿no? Como casi todo pasa en la ciencia. Pero, sin embargo, también te voy a decir una cosa, que ahora cuando se cuenta, ¿no? Parece que un día comenzaste a investigar y al día siguiente tenías una máquina y fue galardonada la máquina. Pero este ha sido un proceso de años y años y años de trabajo. Yo llevo 5 años dedicándome a este proyecto, a la investigación, y dices, bueno, 5 años no es tanto, pero es que para mí es un cuarto de mi vida. O sea, realmente no recuerdo cuando no estaba haciendo esto. Y detrás de un proyecto como este lo que hay es esfuerzo, constancia, pero sobre todo muchísima pasión y muchísima ilusión. Yo comencé cuando cumplí los 16 a trabajar de absolutamente cualquier cosa que podáis imaginar para poder autofinanciarme la investigación. Y lo único que había detrás de la investigación era un sueño de una Maitane pequeñita que hoy tengo la suerte de cada día poder ver cómo poco a poco se hace realidad. Y me quedo con esta frase que tú has dicho antes de que hay gente que igual no se dedica a perseguir sus sueños, ¿no? Y yo he dicho que me considero una afortunada, pero realmente ojalá llegase un día en el que poder dedicarte a lo que te apasiona no fuese una suerte y que perseguir tus sueños dejase de ser una frase de motivación de estas que usamos y se convirtiese en nuestro día a día. Yo además, hoy tenemos aquí la suerte de tener con nosotros a Paloma Domingo, que sé que, Paloma, has hecho muchas cosas en tu carrera, pero las que yo conozco son algunas que son instrumentales en este ecosistema y esta casualidad cósmica que es el ambiente en el que se ha criado Maitane y puede haber hecho estas cosas. Pues gente como tú lo intentáis hacer para el grueso de la sociedad, que igual no tiene esa casualidad cósmica o esa suerte genético-familiar como para que esto suceda, ¿no? Y sí me interesa mucho, si puedo llevarme aquí la conversación, Paloma, ¿qué hacemos para todos los demás? Para los que, porque hay gente que tiene, decía antes, llamas y llamas, ¿no? Talentos y talentos, y es una realidad. ¿Cómo ayudamos a desplazar la normal, ¿no? Que más parte de la sociedad, chicas y chicos, yo creo, porque también yo creo que me siento responsable en que todos y todas imaginemos más ingenieras, más científicas, normalicemos y abramos el espacio de lo posible. Pues, bueno, yo empezaría, como ha dicho Maitane, en el colegio, porque la idea de que, o sea, al final la base de la ciencia, y estoy hablando siempre de carreras STEM, no
porque estamos en el ámbito que estamos, se basa en las matemáticas. Y hay un problema enorme, particularmente cuando trabajamos en CECIT empezamos a pensar en bachillerato. Vimos que era tarde, la ESO era tarde, primaria es tarde. Las niñas dejan de... Sí, hay que empezar por infantil, primaria. Las niñas empiezan a plantearse ese nivel de exigencia, que no son suficientes, que no pueden competir, que son malas en matemáticas, lo cual no sé de dónde sale, porque no es real. Además, empiezan entre los 9 y los 12 años. Y ahí es donde deciden que su carrera va por otro lado. Por eso es importante trabajar. Y si seguimos avanzando con la niña de la mano, cuando empezamos a estar en la ESO, les impacta muchísimo lo que opinen alrededor. Y particularmente cuando van a decidir una carrera sus padres y sus profesores. A todos nos han contado de niñas que han ido a preguntar a sus profesores y han dicho, tú mejor dedícate a cuidar, que es lo tuyo. O sea que al final el ámbito de acompañamiento lo habréis oído casi seguro, porque no es una cosa tan rara. Y los padres un poco lo mismo. Al final, cuando no podemos pedir que haya mucha gente ocupando cargos altos en instituciones si no empezamos a trabajar aguas abajo. Esto tiene la importancia en este caso de la Fundación con sus actividades de comunicación está ahí. ¿Cómo conseguimos, a partir del análisis que se hace en un documento que se llama Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, que creo que tú, Luis, lo conoces bien, sí. Hay que darle la información a cada uno de estos colectivos en la forma que son capaces o sea, en su forma de informarse, ¿vale? Claro. Entonces, para unos es la televisión, para otros son los youtubers, veas el programa Science Track, que conoces bien, para otro los profes, pero yo creo que es importantísimo el tener un profesorado concienciado que este problema, particularmente en primaria. Si hicimos un estudio en su día, creo que fue con la Fundación Everest, si no recuerdo mal, y un porcentaje importante de los profesores que creo de primaria, que, bueno, todos habían dejado de estudiar matemáticas en su tercero de la ESO, ¿vale? Que es un dato. Porque realmente cuando estudian la carrera, estudian cómo enseñar matemáticas, no matemáticas en sí. Y además cuando les preguntaban, decían que les costaba mucho, que no les gustaba nada enseñar matemáticas. Entonces, las matemáticas además tienen un problema enorme que se construye. No, tú puedes saberte la Edad Media y no saberte la moderna ni la contemporánea, pero las matemáticas no. Y si no hablamos el lenguaje de las matemáticas, yo creo que ahí es donde está el problema. Luego hay que trabajar para que estos niños, primero, no quitarles la curiosidad, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Maritena. Yo tengo un hijo que hace unas preguntas que al final cuando levantaba la mano en la clase le decían que preguntara porque preguntaba unas cosas rarísimas. Y luego, sobre todo, el trabajar con la sociedad para que vea que las niñas lo pueden hacer perfectamente, pero que no sean ellas las que se bajen del carro, porque la sociedad les está obligando a hacer eso. Por eso hay programas muy buenos como son estos de acompañamiento y orientación, pero tenemos que ser conscientes que hay que trabajar con ellas desde muy chiquititas. Maitane, ¿y tus compañeras de clase? Cuando tenías esa edad a la que se refiere ahora Paloma, ¿eran igual de curiosas que tú? ¿Las recuerdas? ¿Lo recuerdas? Sé que esto es una pregunta absolutamente subjetiva, pero ¿cómo las percibías tú? ¿O te percibías tú de repente diferente en algo? No digo ni mejor ni peor, pero sabes esta idea de, a mí me interesa mucho el hockey hierba y estoy obsesionada con el hockey hierba y el resto no. ¿Había algo distinto en ese sentido? ¿Eras consciente de ello? Pues yo no creo que hubiese nada que fuese así distinto entre lo que serían los distintos niños, sobre todo a edades tan pequeñas, y es por eso que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paloma, de que es entonces cuando hay que empezar a trabajar, desde muy pequeños. Yo el recuerdo que tengo es de ser pequeña y de no dejar de levantar la mano toda la clase incansables, de hacer todas las preguntas sobre cómo funciona el mundo y el universo y todo lo que había a nuestro alrededor. Y sin embargo, de ir viendo tristemente cómo a lo largo que iban pasando los años, cada vez se levantan menos manos. Y sobre todo en el tema que comentábamos de las niñas, ¿no? Cada vez pierden menos confianza, cada vez alzan menos la voz. Y todavía hoy en día se ve en las aulas como igual, pues, una niña pequeña dice la respuesta en bajito y después es un compañero el que consigue echarle el valor para repetirlo en voz alta. Y es una realidad que es muy triste. Y antes estabas comentando este tema de la suerte cósmica y todo esto, ¿no? Pues yo la verdad es que sí que me considero una persona inmensamente afortunada porque a pesar de que en el colegio veía cómo esta llama curiosidad se iban apagando, ¿no? Como simplemente
era estudiar lo que se venía en los libros. Que, ojo, por supuesto que hay que estudiar la teoría, pero cuando tú intentas preguntar, cuando tú intentas investigar, intentas crear y lo único que te dicen es dedícate a otra cosa, eso no va a funcionar, mejor ponte a estudiar, que lo único que vas a conseguir es perder el tiempo. Estas son frases reales que yo escuché cuando comencé a investigar y frases reales que si yo no hubiese tenido el apoyo que tuve por parte de mi familia, me habría desencantado y me habría dedicado a cualquier otra cosa. Y fue por eso por lo que una vez que comencé a tener voz, sobre todo a partir de los galardones del proyecto, empecé a dedicarme a dar conferencias y charlas en los colegios. Empecé, de hecho, por la clase de mi hermana. ¿Y por qué? Porque yo me considero una persona afortunada, pero creo que debemos de ser conscientes de que hay muchísimas personas que no tienen este ambiente en su casa. Y si no les estamos proporcionando el apoyo ni desde los hogares ni desde el sistema educativo, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y de hecho recuerdo una de las conferencias, pero como si fuese ayer, vamos, y recuerdo pues estar dando la charla y siempre a los niños les apasiona, ¿no? Y hacen un montón de preguntas, sería pues como nuestro mini debate. Y recuerdo que había una niña que ni siquiera miraba al frente y que tenía una cara de que tenía unas ganas de irse allí, que no podía con ella. Y después le pregunté a ver qué era lo que pasaba y me dijo que es que ella odiaba la investigación. Y dije, joder, ni 10 años tiene, ¿cómo puedes odiar la investigación? Y claro, ella me dijo que ella lo que quería dedicarse era al baloncesto, que le apasionaba el baloncesto, pero que sus compañeros siempre se reían de ella porque, bueno, al final todos sabemos que pues Pau Gasol hay uno y no podemos ser todos. Y sin embargo yo le conté la historia de cómo un amigo mío le apasionaba el baloncesto, pero sabía que no se iba a dedicar a ello profesionalmente y desarrolló una nueva tecnología para aplicar en el arbitraje y terminó trabajando con los grandes equipos de baloncesto desde un lado de la investigación. Entonces yo creo que es muy importante trabajar en el ámbito educativo y sobre todo romper ese estereotipo, que cuando pensamos en investigación a muchísima gente se le va a la cabeza a un señor con el pelo blanco electrizado que no sale del laboratorio ni aunque se incendie. Y eso hay que romperlo. Ahí tienes ahí la foto. No, es que tengo... mira, os parecerá una chorrada, ¿no? Pero voy a compartir esta tontería mía. Tengo estos muñequitos que tengo conmigo desde hace muchos años, en los que hay célebres personas del mundo de la ciencia, y aunque han querido ser correctos, aquí tenemos a Madame Curie, ¿no? Perenne, siempre está en todas las quinielas, pero cuando intentamos ir más allá, ¿no? Al público general se le pregunta, intentamos ir más allá de Madame Curie, pues es complicado. Es más fácil Newton, Einstein, Darwin, pero parece que tenemos ese, como que cumplimos con el expediente, a veces, bueno, hemos hecho lo de cultura científica y mujer, sí, pero, ok, ya está, seguimos, ¿no? Y, por ejemplo, lo que decía Paloma me parecía muy afilado, como todos los comentarios que hace, que es, no, déjate de cultura científica y tal. Vete a la escuela, vete al origen del problema, ¿no? O de la situación, pero vamos. ¿Qué nos estamos dejando en la mesa cuando no atacamos a ese problema desde la raíz? Quiero decir, estaba aquello de la mitad del cielo, ¿no? No solo estamos negándole a la mitad de la humanidad perseguir una carrera científica, sino que igual nos estamos disparando en el pie a nivel de I+D, tecnología, de explotar el talento que tenemos, ¿no? Es como muy arbitrario. Paloma, ¿tú cómo ves esto? Tenemos un par de horas para hablar, ¿o qué? Sí, hasta que nos corten. Sí, la verdad es que es una pena, pero tampoco es cuestión de que todas las niñas tengan que ser ingenieras, eso está clarísimo. Pero desde luego, como decía Maitani, tampoco podemos irlas sacando de un camino y que cuando elijan realmente lo que quieren hacer. Ahora mismo la focalización de todas las carreras de chicas, porque en biología sabemos que no hay ningún problema, en medicina no hay ningún problema, en todo lo que es una bio no hay ningún problema. Hay techo de cristal, ¿vale? Pero ese es otro mundo. Pero es que en ingeniería, en física, en matemáticas, están todos los problemas del mundo. Ni te cuento en informática, donde ahora mismo la matriculación de chicas es un 10%. Entonces, quizá hay una parte importante que es el camino que he podido comentar un poquito, pero hay alguna otra cosa que también podríamos hacer. Y una cosa es la venta de las carreras. O sea, nadie sabe para qué va un ingeniero industrial. Nadie sabe que si tú haces un puente puedes conectar dos poblaciones que les cuesta mucho si no estar juntos. Nadie sabe que tú puedes, utilizando los temas asociados a Big Data, identificar muchas mejores enfermedades o en ingeniería, en electrónica, desarrollar un páncreas artificial. O sea que al final quizá
una de las partes más importantes es esa venta de las carreras, que no se ha hecho hasta la fecha. Y acompañarlos. Yo creo que acompañarlos. Hay muchísimas iniciativas que tienen que ver con esto, y acompañarles desde muy chiquititos para no, ya que no tienen ese apoyo en tu casa, como tenía el de Maitane, pues que tengan a alguien que les digan, tú puedes hacerlo, te voy a enseñar lo que es esto, irse a un laboratorio, tocar. Quizá una de las mejores cosas que tenía la fundación era esos campus científicos de verano, donde se integraban a los chavales en un entorno de un laboratorio y tenían que hacer un proyecto de un laboratorio, lo presentaban y lo hacían y lo tenían que presentar al final de la semana. Yo creo que iniciativas de tocar, de ver que la ciencia y la tecnología vale para algo social, estoy hablando de la venta a las chicas, que puede resolver problemas, que el software en sí es el software de como mi tesoro es una cosa, vamos, a mí no me gusta mucho y eso me dedico toda la vida a eso, pero como medio para mejorar la calidad de vida de las personas, para hacer temas como medicina personalizada, para un montón de cosas, todos los temas asociados a Big Data, es importantísimo. Entonces, la venta fría de la carrera en sí, a mí me parece que ese es el problema más gordo que hay. En medicina se ve claro cuál va a ser tu trabajo. En ingeniería industrial, ¿no? O en aeronáutica. Bueno, en aeronáutica hacer aviones, esa culpa. En electrónica. No, hay muchísimas carreras que... O la física, ¿para qué vale? Las matemáticas, ¿para qué valen así? Bueno, sí. Sí, las matemáticas en sí... ¿Tú crees que un crío más pequeñajo sabe que con las matemáticas él puede, yo qué sé... No lo sabe. Enfermedades, no sé qué, es que no lo sabe. Y quizás sea eso lo que falte, vender eso de esa manera. A ellos, a los padres y a los profesores. Porque yo creo que al final, si tú tienes la suerte como Maitane, que has tenido todo el entorno, está bien. Pero al final no siempre los padres pueden, o por múltiples motivos, pero los profesores están ahí. La sociedad está ahí. Y comunicar eso yo creo que es muy, muy importante. La comunicación de eso es no ver al friki en software, en el caso del software, que está metido en un sótano donde es una imagen totalmente distorsionada de la realidad, sino ver a alguien que pueda ayudar a las personas y hacer que tengan mejor calidad de vida. Yo creo que es lo que es fundamental. Claro, de lo que dices, yo en mi cabeza, igual por mi experiencia, como que lo segrego en dos partes, ¿no? Esta venta que tú decías, que es práctica, que tiene un objetivo, que tiene un sentido claro, no digo necesariamente frío, pero vamos, que está claro, ¿no? Para que esto tiene una utilidad, que claramente veo a esos padres o a esos profesores que pueden entender esto y pueden ayudar a guiar. Y por otro lado, me imagino que este niño o esta niña también se puede beneficiar, ¿no? A estas edades, no sé si puede comprender la utilidad de esa carrera, pero sí inspirarse, ¿no? Pues yo me imagino que la hermana de Maitane o las compañeras de clase de la hermana de Maitane pueden verla a ella y decir, hey, pues yo quiero, ¿no? Quiero decir, todos imitábamos al hermano mayor o al primo mayor o a la prima o ¿tenemos suficientes los role models famosos? Porque antes Sergio en su introducción mencionaba unas cuantas mujeres que son notables, pero no sé si son el tipo de role model que yo me imagino para inspirar a niños pequeños, ¿no? Es decir, todos recordamos, yo creo que seguro que habéis visto, no os voy a preguntar qué pensáis, esta serie que fue tan famosa de Big Bang Theory, en la que tenían esos frikis que tú mencionabas, ¿no, Paloma? Que hasta muy entradas las temporadas no aparecieron mujeres científicas, todo eran ellos, frikis, físicos, matemáticos, ingenieros, y una chica que, por supuesto, nada que ver, ¿no? Entonces, eso es impactante. ¿Qué role models tenemos o cómo fomentamos esos roles, perdonadme, de manera eficiente? No sé, Maitane, si quieres contestar tú o... Sí. Vale, Para, sí. Maitane, ¿cómo lo ves? Es que, como dice Paloma, podríamos estar aquí horas debatiendo este tema y para mí una de las claves sería en humanizar tanto la ciencia como la tecnología. Mostrar que no son solo estos frikis que comentabais, sino que todo el mundo puede ser investigador, que no existen únicamente los campos clásicos, las carreras clásicas que nos han vendido a todos, ¿no? Sino que existen infinitud de cosas que se pueden realizar si es lo que verdaderamente te apasiona. Entonces yo creo que lo que hay que dar es referentes cercanos. Y una de las frases que yo más odio es, porque todos lo hemos oído,
cuando se dice, no, es que hay una falta de referentes. Pero a ver, vamos a ver, no existe una falta de referentes, porque existen incontables de personas, ¿no? Mujeres, jóvenes, todos los que quieran, realizando proyectos increíbles con potencial para cambiar el mundo. Y lo que necesitan es apoyo y visibilidad. Y en el tema de los referentes femeninos, por supuesto que es necesario visibilizarlos, tanto para las niñas como para los niños. Y sobre todo igual referentes cercanos en los que tú puedas verte un espejo. Yo recuerdo, pues cuando eras pequeño, ¿no? Todos estudiamos, pues, a los científicos, pues a Einstein, a Newton, pero sin embargo, yo a Rosalind Franklin no la conocí hasta primero de carrera. Y fue uno de los personajes científicos que más impactado me dejó simplemente por puro desconocimiento, por este efecto Matilda con el que hay la campaña esta que ha habido en redes hace muy poco llamada No More Matildas, en el que se reivindica que únicamente existe un 7,6 mujeres, 7,6% en materiales didácticos. Y yo creo que tanto por ellas como por ellos hay que comenzar a normalizar para que cada persona pueda dedicarse a lo que verdaderamente le apasiona sin los límites que nos impone la sociedad. Tú mencionabas ahora algo muy importante, que es, sí, no faltan mujeres que tengan éxito y se dediquen a ello, y sobre todo un particular gusto mío cuando yo hago temas de divulgación es, a mí me gusta hablar con predoc y postdoc, porque normalmente empatiza mucho más con la audiencia que busco, ¿no? Es decir, hombres, o en este caso mujeres jóvenes, ¿no? De estos que están 20 horas en el laboratorio y que no duermen porque son personajes puramente románticos, ¿no? Están apasionadas con aquello que están haciendo. Sin embargo, hay una cosa y que ahora le voy a preguntar a Paloma. También os puedo decir que por experiencia, cuando yo he buscado activamente, mujeres que quisieran darme su expertise, no off the record, que sí las hay, sino en cámara, en la radio, con ese paso extra de comprometer el nombre o posicionarse o significarse, me ha costado. Y os repito que cuando lo hago adrede, porque tengo a mis productores así, entre ceja y ceja, quiero paridad, por ejemplo, en mis programas. Me cuesta mucho. Paloma, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Por qué cuando está la oportunidad hay algo que hace que no se quieran significar? Bueno, es que en general nos cuesta mucho ser protagonistas de nada. Recuerdo, y de más pequeñitos, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, sí, se pasaban el micrófono el uno al otro. O sea, cuando siempre llevábamos a mujeres en estas fechas, pues fue una profesora, una investigadora del Centro de Astrobiología, no recuerdo cómo se llamaba, y la idea es que ella va preguntando y cada vez que le daban el micrófono a una chica se lo pasaban de hablar, porque no quería hablar. También me lo comentaban, y estamos hablando de niños, de chavales de la ESO, estamos hablando de esa edad. Ya creciditos, ¿eh? Y de hecho, me vinieron a ver cuando estaba en la fundación también. ¿Sabéis de la competición esta de Lego League? ¿Sabéis que es una de robótica? Vale, tienen dos tramos, uno que es de 9 a 12 y otro es de 12 a 16. De 9 a 12 se pegaban por coger el micrófono, ¿vale? O sea, se lo quitaban uno a otro porque todos querían hablar. La participación era mitad y mitad aproximadamente, no había problemas de sesgos de ningún tipo. Cuando pasaban de los 12 a los 16, el número disminuía drásticamente y las chicas que estaban no querían coger el micrófono ni para atrás. O sea, se lo pasaban corriendo al lado para no tener que hablar ellas. Eso me comentaban los directores de la competición. Entonces, hay una... O sea, es una pena, pero tiene que ver con la autoexigencia. Al final, queremos ser tan estupendas y tan perfectas en todo que nos cuesta mucho pensar que nos podemos equivocar. Yo ahora estoy hablando y puedo decir, vamos, yo llego a un punto que ya trato de decir cosas sensatas, pero bueno, hay veces como todo, que tiene boca se equivoca, ¿no? Esa es la idea. Pero es verdad que nos cuesta un montón. También es verdad que el circuito se va ampliando. Hay iniciativas para recoger, no sé si conoces esa micro, es una base de datos de mujeres investigadoras que se prestan voluntarias a participar y va creciendo día a día. A pesar de todo lo que estamos contando, que como tenemos que ser estupendas en todo, tenemos que hacer todo bien, no nos podemos equivocar ni decir una palabra de más ni de menos. Eso es una de las cosas que salió en la presentación, ¿te acuerdas, Maitane? Que tenemos que bajar nuestro nivel de autoexigencia. O sea, es que es imposible llegar a todo y llegar tan bien. Y podemos meter la pata un poquito, si no pasa nada. De eso se aprende, además. Dice, uy, madre mía, qué barbaridad dije tal día. Ya no lo vuelvo a decir. Entonces, yo creo que un poco lo que pasa es eso. Aunque es verdad
que yo que he vivido en la universidad muchos años, está cambiando y está cambiando mucho. Hablo de la universidad, que es lo que yo conozco y conozco bien. Ahora cada vez cuesta menos que las mujeres tomen un papel protagonista. Sigue costando, como tú comentas, además tú lo vives, Luis, pero sigue costando, pero yo creo que esa conciencia de que tienen que comunicar, que contar y demás, yo cuando empecé la universidad, vamos, tú hablabas para otros investigadores y si no te entendían, mejor, ¿vale? Ahora hay una línea de muchísimo trabajo donde con toda la voluntad del mundo, porque no todo el mundo tiene que ser buen comunicador, tratan de contar lo que hacen de una forma que la gente pueda entender. Y además se prestan para participar en este tipo de cosas. Evidentemente no a nivel de hombres, porque hemos empezado un poquito después, pero yo creo que eso se va consiguiendo. Es una de las cosas buenas que hemos ido consiguiendo. No sé si tú lo habrás notado, Luis. Sí que he notado que la situación progresa. Es cierto que yo tuve este hiato enorme en el que yo pasé 10 años fuera del país, entonces entre que me fui y regresé es mucho más fácil. Sí. Lo que pasa es que uno se acostumbra a lo bueno rápido, Paloma, y entonces quiero más. Y entonces estoy siempre al límite de lo que da, ¿no? Del flujo. Mi visión personal es, a mí me gustaría más. Y me gustaría más, yo creo que una cosa que decías tú, más mal. O sea, más natural, más explorando, más, pues eso, más personas que se ponen ahí en el candelero, ¿no? A opinar también. Sobre todo por esta idea, que esto es muy interesante lo que decías, me es más fácil encontrar a investigadores que me responderán, aunque no sea su específica área de expertise, y me cuesta más en promedio encontrar investigadoras que me responderán, aunque no sea su específica área de expertise, ¿no? Cuando hablamos de, evidentemente, no dar un seminario, sino estar en otro lado. Pero hay una cosa que es diferente, y quiero abrir este melón, si me permitís. Lo hago con una mini anécdota. Yo creo que además, Paloma, alguna vez te la he contado. Yo pasé unos años en una universidad de élite en Estados Unidos con mi mujer siendo una investigadora de primer nivel. Y en el momento en que decidimos tener hijos, y ella se quedó embarazada, afortunadamente, hubo una respuesta increíble para nosotros dos. Y es que a mí me ofrecieron más trabajo para trabajar más horas, obviamente, para ingresar más dinero, y a ella le preguntaron que qué iba a hacer con su carrera. Una carrera meteórica y buenísima hasta aquel momento. Y los dos nos miramos en pánico, diciendo, por Dios, y pensábamos que esto era un lugar, ¿no? Ilustrado. ¿Cómo podemos haber saltado a esta idea de, bueno, tú ya vas a bajar el pistón? Y por suerte no hicimos eso, ¿no? Buscamos las maneras, pero me sorprendió mucho. Y es que el tema de embarazo, maternidad, no lo tenemos, no sé si es que no lo tenemos bien planteado. Te vuelvo a preguntar a ti, Paloma, ¿qué es lo que no planteamos bien? Muchos años en la universidad en gestión. Vamos a ver, esto es un lío, ¿no? Sí, es un lío. Además, porque los hijos no se pueden tener a cualquier edad. Porque si se puede tener a cualquier edad, pues uno lo retrasabas que tenía. El problema es que tienes los hijos cuando estás montando tu carrera académica. Y ese es el problema más gordo que hay. Y aunque, y yo creo que hay algunas soluciones o demás. Sí que se está trabajando muchísimo en que ese tiempo no cuente. Sabes que hay un proyecto que no sé en qué estado está por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación para que ese tiempo no se considere a la hora de calcular tus sexenios y toda la parafernalia que tiene que ver con tu capacidad investigadora, porque es cierto que tu producción científica baja, por múltiples motivos, pero desde luego baja. También hay otra quizás sea, para mí, esa es la parte más importante, el reconocer que eso está ahí, que pasa, que durante ese tiempo, pues tu productividad baja. Y hay otra parte importantísima, porque ya no estamos hablando solo la ciencia que se desarrolla en centros públicos de investigación, estamos hablando de la ciencia que se desarrolla en empresas también. Y al final el compatibilizar las bajas de maternidad y paternidad y hacerlas obligatorias, que para mí, que sean iguales y obligatorias, es otro punto muy, muy importante, porque eso hará que al final la consideración de si me cojo una mujer o cojo un hombre, que parece que tenemos 200 hijos cada uno, que al final la media de un hijo, o sea que tampoco es que estés perdiendo, pero es verdad que las carreras de los investigadores afectan por el tiempo en el que es. Yo creo que eso es importante, estos pasos que se están dando en esa dirección, la creación de las leyes de igualdad en todas las universidades y ahora va a ser también en las empresas mayores de 50 empleados que permitan abordar este problema, porque al final
para bien o para mal, los hijos lo tenemos nosotros. Pero sí es verdad que penaliza y penaliza mucho. Y también volvemos al tema de la autoexigencia. El plantearte y hablo ya de mí, yo tengo 4 hijos y bueno, pues mi marido se encarga de ellos, a lo mejor no iban tan mejor peinados al cole, o yo qué sé, o me he ido de viaje y no se han puesto el pijama, pero no pasa nada, si los niños son igual de felices. O sea que también el que nosotras seamos capaces de dejar también la batuta en el caso del padre de las criaturas, en este caso, también es importante. Yo creo que tenemos que empezar a pensar que al final, como bien decía Maitane, esto es una carrera, para las mujeres muchas veces es una carrera de obstáculos, pero todo lo puede, es verdad, la ilusión, las ganas y el seguir avanzando. Y quizá el tema de la maternidad sea en el que, desde mi punto de vista, más se está trabajando para hacer que esos años, como le pasó a tu mujer, Luis, no te penalicen demasiado. Al final, a la investigación, ralentizarla, que no detenerla, siempre al final pues cuesta, porque investigar no es fácil, como bien sabes, y parar según en qué áreas es complicado parar o ralentizar. Pero bueno, sí que hay una conciencia de que eso hay que arreglarlo. Te quiero preguntar ahora a ti, Maitane, si lo ves en algún momento y te planteas cómo lo harías o cómo sería, porque asumo que antes de ese hecho, ¿no? Y es una realidad, o cómo te lo planteas. Pero antes de darte la palabra, perdóname, quisiera a todas las personas que nos acompañan recordarles que en este sistema de videoconferencia de streaming que estamos usando pueden hacer preguntas, las que quieran, atribuidas o no, o me lo pueden dejar a mi elección, y me van llegando aquí y las podemos pasar, por si os apetece, les apetece. Maitane, perdóname. Adelante. Bueno, Luis, a mí por lo menos de momento, yo creo que me queda un tiempo largo para encontrarme de cara con esta situación, ¿no? Pero yo creo que es un problema del que somos conscientes y cada vez somos más conscientes de que existe el problema. Y uno de los problemas que ha habido hace relativamente poco es que no se hablaba de ello. Por eso es tan importante lo que dice Paloma de los pasos que se están dando hoy en día. Porque cuando existe un problema y no se habla, no se pone sobre la mesa, es como si no existiera, como si lo metiésemos debajo de la alfombra y haríamos como que no pasa nada. Entonces yo sí que creo que es muy importante, sobre todo en un campo en el que, como la investigación, en el que cada año, y parece a veces que hasta cada segundo, es que no nos sobran, y entonces yo sí que creo que hay que normalizarlo. Yo también os puedo decir que yo he vivido esta situación desde lo que sería la otra orilla, ¿no? Nosotros somos 3 hermanos, tengo un hermano de 16 y una hermana de 9, y hemos tenido la inmensa suerte de haber contado con, bueno, una educación por ambos lados. Sí que es verdad que muchísimas veces, de hecho, yo me acordé un montón cuando estuvimos hablando de los referentes, ¿no? Y mis referentes como ejemplo de lucha, de pasión, de constancia, de todo, son mis padres, mi padre y mi madre. Y por motivos distintos, porque ambos lo han dado todo. Mi madre, por ejemplo, ella no es investigadora, ni desarrollo de tecnología, ni nada. Ella decidió, y la clave aquí es la palabra decidió dedicarse a nuestra educación. Y a mí me parece uno de los mayores regalos que me han hecho en mi vida, porque estoy totalmente convencida de que es en un inmenso porcentaje, vamos, casi más que el 100%, que hoy soy la persona que soy gracias a ella. Y mi padre continuó pues con su trabajo, pero al mismo tiempo se ha dedicado también a tiempo completo, ¿no? A lo que es nuestra educación. Yo desde muy pequeña iba con él a los viajes, cuando él viajaba por trabajo, a ferias, a mí me llevaba como traductora, ¿no? Diríamos, casi que un juego de niños. A mí siempre me han apasionado los idiomas, y entonces yo le traducía y a cambio conocía el mundo y te conoces a ti mismo, ¿no? En los viajes. Entonces también hay que ser consciente de que hay familias que igual no tienen esa posibilidad, o que no eligen esa posibilidad, y que también está bien, y por eso hay que desarrollar más lo que es el sistema educativo, y sobre todo el tema de los permisos, que haya permisos para ambos progenitores, y que bueno, es que al final yo creo que no hay nada más bonito que poder crecer como personas y sobre todo educar en valores. Uh-huh. Ahora que hablabas de las diferentes elecciones, ¿no? Y enfatizabas esto de elegir, ¿no? Tienes una madre que se ha dedicado al cuidado y la educación, y un padre que también, pero en menor medida porque ha estado ejerciendo su profesión.
la que fuere. A mí me gustaría hablar ahora de los estilos profesionales. Seguramente es una expresión absurda e inadecuada, pero voy a intentar explicar a qué me refiero. Paloma ha estado muchos años, además de su astrofísica y su doctorado, gestionando, ¿no? Dirigiendo equipos, llevando instituciones que tradicionalmente también, ¿no? Todos estos puestos de gestión y management han estado muy escorrados a lo masculino. Y me gustaría preguntarte por esa experiencia. ¿Cómo ha sido y si hay algo fundamentalmente distinto en cómo tú lo hacías? Bueno, pues sí, el otro día, a raíz de charlar contigo, eché cuentas y más de 2/3 de mi vida he estado dedicada sí, de mi carrera profesional. Le comentaba a Maite antes, nos reíamos antes Maite y yo, porque es verdad que siempre empecé cuando nadie lo hacía. Entonces, al final me tocaba a mí llevar la dirección. Empecé en inteligencia artificial en el año 90, creo que fue, o algo así, donde empezamos con sistemas expertos en lápiz y papel, o sea que no te cuento más, hasta que aparecieron las máquinas. Luego empecé en emprendimiento cuando nadie sabía que era emprendimiento, con lo cual también accedía a la dirección y quizás ha sido un poco mi constante. Siempre he estado en cosas donde eran nuevas y entonces al final dije, pues lo llevas tú, ¿no? Y el liderazgo en femenino, vamos a ver, yo creo, bueno, evidentemente es bastante diferente de lo que yo he vivido de liderazgo masculino. Bueno, no es liderazgo, dirección masculina, es que muchas veces hay que diferenciar esas dos cosas. Matizar, es verdad. Es mucho más de trabajo en equipo, es mucho más de fomentar, de crear ilusión, de crear ganas y de trabajar con alegría. Yo cuando entré en la fundación quizá fue un poco un revulsivo porque yo recuerdo que me presentaban como directora general y me daba así un poco de susto porque realmente yo pensaba que éramos un equipo donde al final, después de escuchar a todos, porque eso sí es importante, es un tipo de dirección mucho más de escuchar y mucho más de hacer partícipes a todo el mundo, aunque al final evidentemente las decisiones las tienes que tomar tú, pero una vez que te has informado. Pero siempre he tenido verdadero empeño en generar espíritu de pertenencia. Es importantísimo saber que esa es tu empresa, tu fundación, tu parque, da igual lo que sea, y por ella matas, si fuera el caso, pues exagerando un poquito, que se sientan escuchados. O sea, tú no vas a saber nunca, jamás desde la dirección lo que saben las personas que están a pie de trabajo, educación científica, como sabes Luis, o comunicación social de la ciencia, o da igual, saben mucho más que tú. Al final a ti te toca incorporar todo eso, ponerlo en valor y decidir qué van a ser tus próximos pasos. Pero en la medida que la gente se siente escuchada, cada vez va participando más. No le cuesta nada poner ideas encima de la mesa. Da igual las ideas que sean. Da igual, o sea, que sean unas ideas que no se pueden desarrollar ahora, a lo mejor un poco disparatadas. Da igual, para eso estamos. Y es una dirección donde se incorpora mucho más de trabajo conjunto y de decisiones, no te iba a decir democráticas, no son, porque al final te toca decir a ti, pero sí mucho más participativas. Lo cual no quiere decir que sea mejor ni peor, es diferente. ¿Y qué problema tiene este estilo de dirección? Y es otra de las cosas que le mandé a Luis un papelito que había escrito de esto, que al final conoces a la gente muchísimo más. Y cuando te toca tomar decisiones duras, como me tocó trabajar en la empresa, hubo un expediente de regulación de empleo y me tocó hacer una lista que nunca hice, por eso salí. Al final sabes las circunstancias personales de cada uno. Y eso a la hora de decidir te cuesta mucho más el objetivo. ¿Quién te va a hacer más daño si se va o no se va? Pero bueno, así es como he trabajado mucho tiempo y gracias a Dios, pues bueno, me ha ido razonablemente bien. Yo creo que he generado ilusión, ganas y particularmente alegría. No hay nada más duro que ir a trabajar y que te cueste levantarte. Bueno, y a mí me cuesta porque me cuesta mucho madrugar, pero bueno, no había dicho eso, pero no por el trabajo. Pero es importantísimo, como Maitane creo que lo ha dicho antes, la ilusión del día a día, del saber que puedes participar, de que vas a hacer cosas nuevas en entornos como es la ciencia y la tecnología, donde son sumamente creativos. A lo mejor en otro, pues la creatividad la tienes que relegar un poquito, pero desde luego en ciencia y tecnología, que es todo lo que siempre he sido directora en esos ámbitos, a mí me parecen importantísimos. Ilusión, ganas, trabajo en equipo, e incorporar muchas áreas diferentes, muchas formas de ver diferente de hombres y mujeres a la hora de abordar un problema. O integras esas visiones diferentes o la solución va a ser muy pobre. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención,
no sé si has dicho la palabra exactamente así, ¿no? Pero es esta idea porque al escuchar estás implícitamente admitiendo que no sabes más, que otro que te va a aportar más, otro que está, ¿no? En esa pirámide jerárquica está por debajo, ¿no? Alejándonos del primate así más duro, ¿no? De la jerarquía de los chimpancés, ¿no? Tan fuerte, estás de hecho elevando a todo el mundo, ¿no? Haciendo una cosa más transversal. Y estaba pensando un artículo, no sé si recordáis, hace unos meses, un análisis de aquellos que se non è vero e ben trovato, ¿no? Fijaos cómo algunos países que estaban liderados por presidentas, primeras ministras, habían tomado algunas estrategias análogas en el manejo de la crisis de la COVID que les había hecho ir pues notablemente bien en su contexto, ¿no? Seguramente el más destacado es Nueva Zelanda, también es cierto que es una isla y está allí y tal, pero hay algo que va más allá de esto que yo llevo muchos meses planteándome, que es, tiendo a ver a más mujeres, en este caso responsables políticas, cómodas con la ambigüedad, con el no saber, con el bueno, hasta aquí llegamos y aquí no sabemos y tenemos que ir, ¿no? Vamos todos juntos hacia ahí, que a hombres que tradicionalmente, yo no sé si es que nos echan algo de comer de pequeños o nos criamos así, es una cosa que a mí particularmente me crispa mucho de colegas masculinos, que es esta idea de, ¿no?, tirar para adelante y saber y poner tu opinión ahí encima, ¿no? Y siempre tener una opinión, por cierto, siempre responder. No sé si hay eso. ¿Tú, Maitane, detectas ese diferente estilo? Que no sé si lo estamos construyendo entre Paloma y yo, ahora mismo, y es una entelequia. Pues entonces lo vamos a construir entre los tres, porque sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con vosotros dos. Y de hecho, el año pasado se publicó un estudio, publicó LLYC, y ellos lo que analizaron eran las diferencias entre los líderes del pasado y los líderes del futuro, lo llamaban, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me esperanza un montón fue ver la cantidad de mujeres que había entre los líderes del futuro. En la lista que tuve el inmenso honor y la verdad, francamente, sorpresa de poder estar incluida. Y hablaban sobre cómo en el futuro, ¿no? Y yo creo que es totalmente aplicable al tema de las mujeres. Se habla mucho más de empatía, de trabajo en equipo, de construir, ¿no? Al final de avanzar como sociedad sin dejar a nadie atrás, de avanzar todos juntos. Y es que me parece esencial comenzar desde lo que es la educación. Y unas cosas que ha dicho Paloma que a mí me parece súper admirable, entre sus múltiples facetas que podríamos estar todo el día, es la de trabajar desde la administración. Y yo, por ejemplo, unas cosas que he echado un montón en falta en lo que sería pues todo el tema de la educación de cara a formar ya no solo profesionales en los respectivos campos, casi parte del evento. Pero no, yo a lo que me estaba refiriendo es a que me preocupa como a veces pareciera que en medicina, por ejemplo, tienes el camino demasiado delimitado, ¿no? Y se te enfoca lo que sería una formación únicamente clínica. Y yo echo de menos conceptos básicos como pues saber qué es un NDA, temas de administración como pueden ser patentes, empresas, ¿no? Y yo creo que es mucho miedo a equivocarnos. Yo cuando abrí la empresa, la frase del millón una y otra vez que escuché es: pero tú estás loca, ¿no? Y encima en el tiempo que tenemos hoy en día es una locura, es un riesgo, es imposible. ¿Por qué, no? Y sin embargo, yo creo que cuando tienes una idea, que hay que pelearlo, y es responsabilidad de todos tratar de proporcionar las herramientas para ello. Yo la cosa que me planteaba, y lo levantaba un poco antes, ¿no? De esta cosa que es, a ver si luego logro expresar yo esto bien, sé que es terreno delicado, pero ¿sabéis una cosa que a mí me deja fatal en torno a esto, ¿no? Escucho que el estilo de management o dirección o de trabajo femenino es más empático, escucha más, colabora más, todo el mundo gana, ¿no? Es una cosa que me da envidia. Y casi me siento como excluido, ¿no? Como, ¿cómo puedo yo aprender o cómo puedo yo participar de este sistema? Porque a veces pienso que creo que también nos falta, no es que haya que gastar más en el privilegio masculino, que todos lo conocemos bien, pero
a veces me falta como traer a esa conversación, ¿no? Como que esta no sea una conversación de chicas para chicas, de cómo superamos, cómo rompemos el techo de cristal, sino que sea para todo el mundo, porque si no, de repente segregamos, ¿no? Hacemos dos mundos en los que yo creo que hace falta a muchos colegas masculinos, pues con calma, escuchar estas cosas y adaptar un poco su respuesta, ¿no? ¿Cuál es tu relación con tus colegas masculinos? Maitane, ¿tú te sientes de igual a igual? ¿Todo está bien? ¿Tira para adelante? ¿Notas esa diferencia en el estilo? Pues yo entiendo totalmente lo que dices y también te voy a decir una cosa, el tema del techo cristal, el techo cristal es tan grande y es tan duro que no lo van a romper las mujeres solas, por supuesto que no, ya no solo que queremos estar junto a vosotros, sino que también nos necesitamos en esta lucha, es una lucha de todos, ¿no? Contra los límites que ha puesto el sistema, un sistema tradicional que llevamos arrastrando en toda nuestra historia. Yo muchas veces me pregunto, ¿no? Es que estamos viviendo un momento histórico del cambio, sí que es verdad que el ser humano solemos tener este miedo al cambio, diríamos, ¿no? Pero ¿cómo pretendemos construir un mundo mejor si no cambiamos nuestra manera de hacer las cosas? Y yo creo que al final la clave es esa. Y de hecho, justo antes de entrar aquí estaba hablando con un amigo y compañero de carrera que de hecho está con nosotros hoy y él me decía que tenía un montón de ideas y miedo a desarrollarlas. Entonces yo creo que es una conversación que tenemos que tener, porque ¿miedo a qué? Yo cuando hablábamos antes del miedo, por ejemplo, a la creación de una empresa o a dedicarte a lo que te apasiona, ¿qué es lo peor que puede pasar? Imagínate, el proyecto puede o no puede funcionar, pero la experiencia, ¿no? Todo lo que te llevas, la gente que has conocido, cómo te has desarrollado tú personalmente, es que eso te lo llevas. Y yo creo que es una conversación que tenemos pendiente, la tenemos pendiente con las niñas, pero también con los niños, al igual que los referentes son necesarios en las niñas y en los niños, los referentes tanto masculinos como femeninos, ¿no? Para que ellos vean que es que realmente pueden dedicarse a lo que les apasiona y que, yo siempre les diría, ¿no? A todos esos niños pequeños, a todas las niñas también, que es que la primera respuesta que nos van a dar siempre va a ser que no. Y nos van a decir que no una y otra vez. Y nos vamos a tropezar, vamos, con una piedra la misma y otra distinta 1.000.000 de veces. Pero si es lo que nos apasiona, si verdaderamente creemos en ello, si es como decía Paloma, lo que hace que nos levantemos incluso a las 6 de la mañana con una sonrisa y, bueno, un poco café también, ¿no? Pero no está en nuestras manos que funcione o no funcione. Lo que está en nuestras manos es luchar por ello. Paloma, chívanos, ¿cómo podemos todos participar de ese estilo? Porque antes le decía a Maitán, en el momento que has perdido la conexión, que en el mejor de los sentidos a veces me siento un poco excluido, ¿no? A mí me gustaría que no se me asociara con un estilo jerárquico, top-down, anti-empático, etcétera. ¿Cómo podemos todos formar parte de esa cosa tan bonita que nos has contado? Bueno, en general estos son rasgos generales de liderazgo de mujeres y de hombres, lo cual no quiere decir que no pueda ser. Hay una normal, ¿no? Hay una distribución, claro. No está normalizada. Sí es verdad que como tenemos más dudas, somos menos asertivas en general. Pensamos que nos podemos equivocar, por eso escuchamos mucho más. Yo creo que hay que perder eso de que tienes que saber de todo y estar, o sea, realmente la persona que está en el día a día es la que sabe más que tú y es una ilusión pensar que tú vas a saber más que nadie de todos los ámbitos, de todo lo que se hace en una organización, da igual el tamaño que tenga. Entonces, lo de escuchar, yo creo que tiene que ver con la asertividad, porque no estamos tan seguras de que sepamos todo, de todo y con todo, y sin embargo parece que el hombre le han dado el rol de que tiene que estar estupendo todo el tiempo, se lo tiene que saber todo, no puede fallar, no puede. Y lo mismo que hablamos de la educación de las niñas, en esa asertividad, en no tener ese nivel de autoexigencia y demás, los niños también lo pasan fatal, porque tienen que ser perfectos todo el rato, y eso es muy cansado. Entonces, tampoco, igual que hay que educar a las niñas, hay que encontrar un término medio entre cómo se lideran hombres y cómo se lideran mujeres, porque yo creo que eso es lo que funciona. O sea, es verdad que nada es blanco ni negro, están los grises. Entonces, igual que a las niñas las estamos diciendo que tienen que hacer una serie de cosas, que no se tienen que cerrar barreras, que tienen que, de lo que ya hemos hablado prácticamente toda la hora, a los niños hay que decirles que también ellos se pueden equivocar. Que no tienen la verdad exacta de todo, que hay que escuchar y eso hay que hacerlo
como siempre, o sea, los cambios de cultura hay que hacerlos desde chiquititos. A alguien que ya está acostumbrado, yo estaba en una empresa del grupo Telefónica durante un tiempo y ahí no podrías abrir la boca cuando había una reunión. Es más, como decía Maitane, recuerdo una charla que dio una vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, que me hizo mucha gracia porque dice, mira, yo decía una cosa en la sala de reuniones y nadie me hacía caso. Supongo antes de ser vicepresidenta. Luego lo decía alguien al lado, que decía exactamente lo mismo que había dicho yo, y a mí sí me escuchaba el director que estaba ahí, ¿no? Entonces, es de educación. Tú probablemente, como te has movido mucho por el mundo, pues entiendes que este estilo yo creo que es mucho más interesante, sobre todo en entornos donde tienes creatividad, tienes innovación y que la gente utiliza, o sea, tiene que ir más allá que lo que es su día a día. Claro, ahora que dices eso, sí que es cierto que me trae a la mente la academia anglosajona o al menos norteamericana en la que hay un estilo pugilístico pero con mucha deportividad, ¿no? Es decir, tú cuando entras en un seminario o entras en un aula, se supone que cualquiera se va a pegar con cualquiera por sus ideas y para tener razón y tal cual, pero luego todo el mundo se toma una cerveza junto, porque la idea es que, ¿verdad? En esa hay una agresividad permitida que es intelectual y es para progresar, para tener ideas, para innovar, para muchas de las cosas que han estado saliendo aquí. ¿Tú crees que hay alguna cultura, país, no sé, algún modelo en el que podríamos fijarnos? Porque claro, igual les funciona bien a los gringos, pero igual aquí lo transpones y no funciona bien, ¿no? La gente empieza a hablar diciendo lo que piensa y acaban en el hospital todos en la facultad, ¿no? ¿Qué modelos hay que sí fueran transponibles o ideas interesantes para incentivar este cambio cultural? Además de lo que decías de empezar por abajo de todo, Paloma, ¿qué otras cosas te vienen a la mente? Yo creo que es fundamental el respetar las ideas de los demás. El escuchar, es que volvemos a lo mismo, volvemos a la parte anterior. Yo no sé en otros modelos, pero desde luego el escuchar, el respetar la opinión de los demás, el entender la discusión como algo muy sano, no la discusión como se entiende en castellano, que es casi que te vas a pegar con el de al lado, sino esa discusión de ideas, intercambiar ideas más que otra cosa, escuchando al otro y tratando de rebatirles. O sea, todo eso es educativo. O sea, nosotros parece que si te llevan la contraria en una idea que es laboral, parece que te están atacando a ti como persona. Entonces, tenemos que ser muy capaces de separar esas dos. O sea, yo puedo no estar de acuerdo contigo, Maitane, en una cosa que me estás contando, pero me sigues cayendo estupendamente. Lo mismo contigo, Luis. Entonces, vuelve a ser educativo. Yo creo que es que mezclamos lo profesional con lo personal y ese es el problema. O sea, a mí no me importa que alguien que depende de mí me diga, oye, pues no tienes razón. No pasa nada, me lo explicas y si yo entiendo que es así, no pasa nada por decir, oye, pues sí, es verdad, tienes razón, estaba equivocado, tú lo conoces mejor, yo no, y entonces vamos a hacerlo así. Esa actitud es algo que se aprende en casa, se aprende en los coles y ese respeto a la opinión de los demás, yo creo que habría que trabajarlo bastante, porque culturalmente, si hasta hablando de fútbol hay que ver las que se montan, y estamos hablando de fútbol, y ninguno es futbolista de primera división. O de epidemiología, O de epidemiología, que ahora todo el mundo controla mogollón. Bueno, y del tiempo también, de meteorología también controlamos un poquito. También. Pero bueno, es verdad que es el respeto, y el respeto es algo que tú ves en casa, como comentaba Maitane, claro, que tú ves en los colegios, que tú ves... ya cuando eres más mayorcito te cuesta, pero es que es importantísimo. Cuando alguien dice que no está de acuerdo contigo no quiere decir que te tenga manía, ni que te ataque, ni nada parecido, sino simplemente que tiene otra opinión. Y como tal, discutes en el sentido anglosajón de la palabra, tienes y puedes incluso dar tu brazo a torcer, que eso es para nota, vamos a decir, oye, sí, tenías razón. Bueno, eso ya ni te cuento lo que es. No sé si hay muchas sociedades que hagan eso, probablemente los nórdicos que no tienen la sangre tan caliente como los latinos, pero es complicado porque la cultura, tú eres esclavo de tu cultura, entonces bueno, pero sí se pueden cambiar los modos y las formas. Me está recordando un programa que hice sobre gestión de bosques, en el que me decía la gente que gestionaba bosques, mire usted, si yo no hago nada yo para mi beneficio, yo como mucho puedo aprovechar algo que hicieron mis abuelos y dejaré algo para mis nietos, ¿no? Estos procesos que tienen, sin llegar a un tempo geológico, pero sí un tempo muy dilatado, ¿no? Que dices, claro, tengo que cambiar la cultura a los niños y las niñas pequeñas,
pero necesito la complicidad de los profesores y profesoras que ya tienen esa cultura. Es de una complejidad. Bueno, es un reto bien, ¿no? Si hemos conseguido fabricar, oponernos a la pandemia en menos de un año y poner un laboratorio en Marte, tenemos que poder hacer ese cambio cultural, por Dios. No lo sé yo. No, bueno, déjame que barra esto bajo la alfombra. No. Quiero pensar en positivo. Quiero leeros una pregunta que hace Miguel Hernández. Dice, tal y como comentáis, hay mucho que hacer para potenciar que la mujer se incline aún más hacia carreras STEM. ¿Consideráis que uno de estos puntos a mejorar podría ser el papel del docente, de los profesores, a todos los niveles, eso, universidad, infantil? ¿Se debería formar a esto? Mira, justo la pregunta va por donde se debería formar a estos docentes para que empaticen más, para que contagien mucho más de su pasión por las matemáticas, su utilidad, etcétera. O sea, ¿cómo formamos al formador? ¿Cuál fue tu experiencia? Porque tú me has hablado de tu familia y de tu llama personal, Maitane, pero ¿qué tal con tu entorno, profes? No tienes que mencionar a nadie por nombre, pero ¿cómo fue? Pues la verdad es que yo uno de los puntos que reivindico y que más voy a reivindicar siempre es la educación, porque ahí pues tristemente no tuve tanta suerte y es donde he visto profesores decirle a alumnos que yo estoy aquí dando clase porque de lo mío no me cogían y entonces pues porque tengo vacaciones. Entonces yo creo que al igual que no hay nada más bonito que poder dedicarte a lo que te apasiona, la gente que se dedica a la docencia también les tiene que apasionar la docencia, ¿no? Yo creo que es la clave, que sea lo que te apasione. Y después, por supuesto, refiriéndome a la pregunta que nos ha hecho Miguel, por supuesto que yo sí que creo que habría que formar y sobre todo porque creo que muchísimas veces estamos enfocando la educación, por ejemplo, la educación, la que sería obligatoria, ¿no? Igual de cara a una selectividad y estamos enseñando a los alumnos a memorizar una serie de conceptos que por supuesto que la teoría es muy importante, que no se me tire nadie al cuello todavía, pero es muy importante formar en otro tipo de aspectos. Por ejemplo, formar en el pensamiento crítico, ¿no? Quitar este miedo que hemos estado diciendo a preguntar. A mí me da escalofríos cuando te dice la gente, igual después de una charla, yo tengo una pregunta, pero igual es una tontería. No hay una pregunta que sea una tontería, ¿no? Y esa sí que es una parte de cultura que yo creo que tendríamos que implementar. ¿Cuántas veces tenemos una idea y decimos, es una idea muy pequeña, seguro que no funciona, seguro que ya lo ha hecho alguien en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Allí en un garaje que pareciera que ese tipo de cosas únicamente pasan pues en las películas. Pero no hace falta una idea enorme que vaya a cambiar el mundo, sino que va a ser la suma de las pequeñas acciones, ¿no? Estábamos comentando ir construyendo cada uno sobre otro, granito a granito, hasta que al final hagamos montañas. Y yo creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer es que para conseguir esta igualdad que estamos comentando todo el rato, y ya no solo comentando, sino reivindicando, es que la lucha sea real y no sea únicamente algo que hacemos todos el 11F. Ojalá, ¿no? Yo os digo de todo corazón, ojalá llegue un día en el que el 11F sea todos los días y ojalá llegue un día en el que no haya que seguir repitiendo esto, pero que la ciencia, la tecnología, la innovación, que no tiene ninguna clase de límites, ni género, ni edad, ni raza, ni nada, y que ojalá llegue un día en el que desde el ámbito educativo, ¿no? Comencemos a formar personas. Paloma, te paso la misma pregunta de Miguel, porque además sé que tú tienes experiencia también con proyectos que van destinados no solo a los alumnos, sino también a los docentes. ¿Cómo formamos al formador? ¿Cómo reeducamos? Porque tú has hablado de un cambio cultural, eso no quiero que se me pase, ¿eh? No es solo el contenido, no es solo lo que está en el libro, es cómo se interpreta eso. Bueno, yo distinguiría etapas y situaciones, ¿vale? Habría que, le doy la razón, pero no solo, y también en la universidad, yo creo que la educación es un continuo, empieza el Alguarne y cada colectivo hay que trabajar con ellos de una manera determinada, pero desde luego todos desde el punto de vista formativo, a mí eso no me cabe la menor duda. En primaria habría que apasionar a los profesores de primaria, es que es importantísimo. Hicimos un libro que se llama, Enseñando Ciencia con Ciencia, que es una publicación que hizo la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y una de las cosas que reclamaban sobre todo los profesores de primaria, evidentemente los que estaban en ese punto, es que eran gente muy concienciada, pero se daban cuenta
que había muchos profesores de primaria que para mí quizás sea, bueno, hablábamos de infantil, pero es que realmente primaria yo creo que es el punto donde hay que trabajar más, que les costaba muchísimo. Es que las matemáticas pueden ser divertidas o pueden ser un horror. Y claro, esa es la base del STEM. O sea, y de ahí, si las cogemos manía, esto no funciona. Luego, sí es verdad que los profesores se han organizado, cuando ya pasamos a la ESO, hay una red que montó Europa, que es una maravilla, que se llama Scientix, que lo que hace es que pone en contacto a todos los profesores de ciencia que enseñan ciencia y tecnología en los coles por los distintos tramos, ¿vale? El de secundaria, y comparten experiencias, comparten experimentos, comparten habilidades y se van sumando cada vez más y más. Quizá uno de los problemas que puede pasar, que no sé si está pasando, es que los profesores, sobre todo los que enseñan física, no suelen venir de física. Ahora mismo la demanda de físicos y matemáticos es tan alta en la empresa, das cuenta que también la figura del profesor y particularmente la remuneración económica dista mucho de lo que te pagan en una empresa de desarrollo de software cuando tú sabes desarrollar algoritmos, particularmente con los temas asociados a Big Data y análisis de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no se enseña, desde mi punto de vista, para enseñar física y matemáticas que luego derivan hacia la ingeniería, se enseña de la forma más fácil, que es poniendo una fórmula. Y es la forma peor de enseñar la física. Para enseñar la física la tienes que enseñar desde lo que pasa. Y luego la fórmula viene al final. Pero cuando no manejas muy bien, porque, y como decía Maitane, al final esa causa plaza y es donde voy a estar segura, pues enseñas y enseñas mal. Porque si hay algo que fomente más la curiosidad es por qué pasan las cosas. ¿Por qué un ascensor sube? Yo recuerdo dando clases a una chavala que ahora mismo es catedrática de Derecho, o sea que, y decía, oye, esto es curiosísimo, hay que ver, es que hay que enseñar por qué un ascensor sube, o por qué las bolas son redondas, o sea, porque cuando el agua sale se forman bolas, o porque es un poco lo que hace Science Track, que es una iniciativa también de youtubers que tratan de explicar de forma fácil todas esas cosas. Ahí no utilizan ninguna fórmula, a pesar de que hay un matemático que se encarga de decir que es matemático muchas veces, que es verdad, pero se puede explicar muy fácil, se puede hacer muy divertido. Y para eso también se necesita formación. A los profesores se les forma en habilidades pedagógicas, pero no se enseña igual la historia que las matemáticas, que la física, o que las ciencias naturales, o que la biología. Sí, es cierto. Yo no puedo evitar decir dos cosas. Una, para que sepáis, yo en las muchas horas y años que he malgastado, en el fondo he malgastado en la universidad, porque luego no me llevé ningún título, hice filosofía un tiempo y a mí me quisieron enseñar, yo tuve un profe que me quiso enseñar parte de filosofía universitaria con fórmulas, para que veas hasta dónde llega la lacra de la fórmula por delante, ¿no? Pero bromas aparte, aunque no tenemos muchos minutos, tampoco quiero abrir un super tema, pero ¿nos estamos gastando el dinero que nos tendríamos que gastar en estas profesoras y profesores? Porque innovar, aprender, formarse, estar apasionado. Yo, la gente que conozco que trabaja, por ejemplo, ¿no? Ex físicos, matemáticos, que están de coders, que están apasionados, pero también tienen un nivel de vida, ¿no? ¿Estamos equivocados? Maitane, Paloma. No sé, por ese orden. Maitane, digo, porque como la última he hablado yo, hablas tú, Maitane. Sí. ¿Te dedicarías a ser profa de un colegio? Por supuesto. En breve. Bueno, yo en breve tengo pensado acabar la carrera, después me gustaría hacer un doctorado, así que me quedarían años. Si me dedicaría a ser profesora, por supuesto que me dedicaría a ser profesora. Y es que de hecho creo que hay un montón de problemas. Por ejemplo, cuando se dice es que los niños no hacen caso, los niños no quieren aprender, eso es mentira. Cuando tú enseñas con pasión, cuando tú enseñas con ilusión, cuando tú transmites, ¿no? Como decía Paloma, cuando explicas el porqué de las cosas, el porqué del mundo y del universo, no hay un niño que te vaya a decir que no quiere aprender. Otra cosa es que a ti te tiene que verdaderamente apasionar lo que estás enseñando, ¿no? Yo creo que no hay nada más bonito que poder compartir el conocimiento, y de hecho fue por eso por lo que comencé a trabajar, por ejemplo, con colegios, para poder acercarse a eso. De todas maneras, en mi casa siempre hemos tenido muy claras dos cosas entre los valores que hemos aprendido, y es que ¿dónde hay que invertir? ¿No? Pues en salud y en educación,
como pilares absolutamente fundamentales. La educación es que es el futuro. Entonces yo no puedo concebir que no se invierta en educación. Me parece que es absolutamente esencial acercar a toda esta gente apasionada. Yo cuando entré a la universidad me sorprendió un montón ver que a los profesores les apasionaba lo que estaban enseñando. Y me parece muy triste tener que llegar a la universidad, ¿no?, para poder ver a alguien apasionado con su campo. Entonces me parece muy importante dedicarle todos los recursos que sea necesario y sobre todo a todas estas personas que se han desencantado, ¿no?, a todas estas personas que hemos ido apagando a lo largo del tiempo, que nunca es tarde para encontrar lo que verdaderamente te apasiona y sobre todo que es que nunca es tarde para que un día te levantes, ¿no? Y ojalá que de la gente que nos está escuchando, ojalá que yo me daría por ya la persona más feliz del mundo si una persona se levanta mañana y hace algo por perseguir sus sueños. Bueno, yo que te quería comentar, un caso esto es de mi casa. Tengo un hijo que terminó física, evidentemente tardó exactamente 2 días en encontrar trabajo en una consultora para temas asociados a Big Data, para un banco. Estuvo 2 meses que ganaba, o sea, no tenía experiencia de ningún tipo, acababa de terminar y ganaba, ni se sabe, un montón, ¿no? Y decidió decir, mamá, a mí es que esto no me gusta, a mí lo que me gusta es enseñar. Y ahora es la persona más feliz del mundo, evidentemente apretándose el cinturón. Eso es lo que tú dices. Yo creo que es que hay que reivindicar al profesor. Hay que reivindicar al profesor, y el profesor desde primaria y desde infantil. O sea, parece que... Y son importantísimos. Dejamos a nuestros hijos en sus manos para que los formen y los preparen. Eso es. Sí, entonces yo creo que realmente... Y el reconocimiento viene de muchas formas, pero el económico también. Y yo creo que eso es importantísimo. Coger a las mejores personas, las que estén más cualificadas, porque si solo lo haces con dinero tienes un problema, ¿eh? Eso también es verdad. Sí, dinero y prestigio. Prestigio. Social. Yo creo que el prestigiar ese trabajo, dejamos a nuestros hijos con ellos muchas horas. Y están muchas veces en estas cosas que hemos hablado durante todo este tiempo, están en sus manos, el que las chicas pues eso decidan estudiar una carrera u otra, además, o sea que sí, que te doy toda la razón. Habría que prestigiarla y reconocerla desde el punto de vista económico, pero prestigiarla también es muy importante y darle la autoridad que tienen que tener. Sí, totalmente de acuerdo, y encima ahora Paloma me estaba recordando a una cosa, y es todo ese tema del prestigio, en el sentido de que yo hace relativamente poco, ¿no?, que pasé por todo el proceso del acceso a la universidad y selectividad, y os podéis creer que todavía hoy en día, como magisterio diríamos, tiene una nota baja, al final la nota de corte que es oferta y demanda, ¿no?, y una nota baja, la gente que no ha conseguido entrar a lo que ellos querían entrar, se meten ahí porque me ha dado la nota, porque hay vacaciones, porque se vive bien, y ese no es un motivo para enseñar, ni eso ni el económico. Entonces yo sí que creo que habría que darle la importancia que tiene para que la gente verdaderamente cualificada y sobre todo verdaderamente apasionada con la enseñanza esté al pie del cañón, porque es que al final estamos construyendo nuestro futuro. Sí. Yo llevo tiempo reivindicando la necesidad de hacer un premio nacional a educadores y educadoras singulares, pero que sea de prestigio, ¿no? Y pues igual les damos unos miles de euros, no 1 millón, pero les enviamos a hacer formación maravillosa a algún sitio, o sea, cosas que sean eso, de las intangibles, ¿no? Quiero, porque nos quedan apenas 5 minutos y se nos va, ¿no? Y nos ponemos aquí nos enganchamos a hablar, y qué bien. Quiero ir cerrando con una pregunta que llega de nuestros asistentes. Nos la hace María José Gómez y, de hecho, os está pidiendo un consejo. Dice, los que tenemos niños pequeños, ¿qué podemos hacer para incentivar, motivar, guiar a nuestras hijas? Y, ojo, ¿y los que tenemos hijos que son niños, cómo podemos hacer para ayudar a empoderar a sus compañeras, a las niñas, desde pequeñas? Paloma. Pues yo creo que es, aparte de hemos hablado del colegio y demás, yo creo que hay una parte importante, que es que los niños toquen. O sea, no os podéis figurar lo divertido cuando, bueno, en este momento con la pandemia, van al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que bueno, está en Alcobendas, hay cosas parecidas, hay instituciones parecidas en algunas provincias, que toquen ciencia, que toquen con la edad que tienen, claro, evidentemente no es lo mismo que tengan 16 años que tengan 4, pero siempre tratar y de estar con ellos y hacérsela divertida.
Y hay muchísimos programas de mentoría. Yo creo que hay que hacer un acompañamiento y orientación desde primaria. Y hay iniciativas como STEM Talent Girl, hay un montón de ellas que básicamente lo que hacen es que ponen a una mujer desde chiquititos, que eso es lo importante, a acompañar, y se va adaptando evidentemente a la medida que las niñas van creciendo. Yo creo que eso es importantísimo y siempre con los padres ahí, quizá como Maitane lo ha tenido mucho más cerca, yo creo que eso es importante. Y también es importante que entender, y eso lo tenemos que entender todos, lo hablaba con Luis, que el problema no es un problema de mujeres, es que estamos simplificando mucho, es un problema de todos y un problema de sociedad el que las niñas no hagan este tipo de titulaciones. Lo primero porque la demanda de empleo, los empleos cualificados están ahí y son los empleos de futuro. Estamos hablando de inteligencia artificial, que hemos hablado todo el rato, Big Data, impresión 3D, todos los temas asociados al medio ambiente, Internet de las cosas. Hay un montón de iniciativas y todos llevan detrás carreras STEM. Y a los niños verán con el ejemplo. Si tú a tus hijos pues vas viendo que no tienes que hacer, yo tengo 2 hijos y 2 hijas y nunca he distinguido entre unos y otros. Y realmente mis hijos han hecho lo que han querido. Entonces al final han visto que nosotros, en principio, el ejemplo de casa era que en la función de qué puesto ocupaba o mi marido o yo, nos íbamos ocupando de los niños y han visto que éramos totalmente intercambiables y yo creo que eso como ejemplo ha valido. Esa actitud que tienes en casa yo creo que es la que van a trasladar a la hora de ayudar a niñas a que no les digan, como una de las ocasiones en el museo que preguntaron en alto y dijo, ¿quién quería ser ingeniera? Y levantó una niña la mano, la persona que estaba allí le pasó el micrófono al chico de al lado y le dijo, oye, ¿a ti qué te parece que fulanita vaya a ser ingeniera? Y me dice, pues yo no la veo. Y no tengo más que contar. O sea, que eso no ayuda precisamente. Por eso es tan importante la pregunta, María José. No sabría muy bien cómo decirte más allá de lo que vean ellos en casa y de lo que vayan viendo en su entorno, pero reforzarles ese aprendizaje. Yo creo que eso es muy importante. No sé, Maitane, si tú tienes... Sí, al final yo es que no puedo estar más de acuerdo y va totalmente del hilo del acompañamiento, porque al final es que cuando hay que elegir, ¿no?, a qué te quieres dedicar con 17, 18 años, es un momento en el que ni siquiera sabes de quién eres y si el sistema educativo no lo está haciendo, aparte de ir reforzando, ¿no?, yo desde los hogares creo que es absolutamente necesario que te acompañen, ¿no?, en lo que sería todo este proceso y encontrar pues distintas iniciativas que también te pueden acompañar y sobre todo creo que hay que dar ejemplo y dar ejemplo de espíritu crítico, dar ejemplo de luchar por tus sueños, ¿no?, dar ejemplo de conocer el mundo, dar la oportunidad de tocar todo lo que se pueda y más y sobre todo dejar de establecer límites, ¿no?, sea niña, sea niño, que sea lo que verdaderamente le apasione. Al fin y al cabo tenemos el problema de las mujeres en, diríamos, carreras, sobre todo tecnológicas, ¿no?, también científicas, pero no consiste ahora de coger a todas las niñas y meterlas a todas en las ingenierías, porque habrá pintoras maravillosas, habrá, bueno, de todo tipo de carreras, y yo creo que se trata de, sobre todo, ayudarles y al final también es que yo soy un poco gafe, ¿no?, pero todo lo que va a salir mal es que seguro que sale mal y sobre todo todavía más en carreras científicas y tecnológicas, pero sobre todo yo creo que lo que realmente hay que enseñar es que lo que hay detrás es esfuerzo, constancia e ilusión y yo lo insisto porque yo recuerdo cuando construí la primera máquina no tenía ni medios, no tenía ni apoyo, no tenía absolutamente nada y la enchufé y no funcionaba. Por supuesto que no funcionaba, ¿no? Yo tenía 15 años y no tenía ni formación, ni medios, ni capacidad. Y dije, bueno, pues ahí se queda, una idea no guardada en un cajón. Y desde mi familia me dijeron, ¿cómo? Fórmate, lucha, busca, pregunta, ¿no? Nunca te canses de preguntar. Y entonces fue gracias a eso que seguí desarrollando, seguí peleando y a que hoy en día puedo ver cada día como lo que un día fue un sueño, fue un cacho, una persiana rota, unas cajas de plástico que no funcionaba y hoy en día es lo que me levanta todas las mañanas. Entonces que nunca, nunca, nunca les digan lo que les digan, que nunca dejen familias, que por favor no dejen. Qué bueno. Pues Maitane Alonso Monasterio, investigadora e inventora, fundadora de Innovating Elementary Machines, estudiante de medicina además,
Paloma Domingo, licenciada en informática y exdirectora de FECIP, y ambas dos grandes conversadoras. La verdad es que podíamos haber extendido esto, pero me informan de que nos cierran el grifo. Dejaremos con hambre, con ganas a la gente para el siguiente. Ha sido un absoluto lujo y placer teneros aquí. Quiero dar las gracias a la Fundación por organizar esto. Creo que era una buena idea y ha sido un mejor hecho todavía este encuentro en la línea de ciencia en evolución. Una evolución que lo que tenemos todos en consenso, ojalá evolucione, ¿no? Para que nos lleve a una igualdad de oportunidades, que no de resultados. Que cada una haga lo que le dé la gana, pero que tengamos una igualdad de oportunidades como para que el resto de personas que formamos la sociedad pues nos podamos aprovechar, por ejemplo, de vuestro talento, que por la parte que me trae nos ha ido muy bien. Yo he aprendido mucho y he disfrutado mucho. Quiero daros las gracias y emplazaros a que nos acompañéis en la próxima edición de Ciencia en Constante Evolución, que seguro que no tarda mucho en suceder. Gracias a todas las personas que nos habéis seguido en streaming, a las que habéis preguntado y, por supuesto, a las que lo verán en diferido. Que tengáis un muy buen día y no os olvidéis de celebrar esta semana para la mujer y la niña en la ciencia. Gracias.